Dios me le bendiga a todos los que están detrás de pantalla. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Ana Guzmán. Y hoy venimos con un tema del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 18. Y leemos la hermosa palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra: al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió Jesús hambre, y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces les dice: que nunca jamás brote fruto de ti. Y al momento se secó la higuera. Al verlo, los discípulos se maravillaron y decían: ¿cómo al momento que dice quedó seca la higuera? Al momento quedó seca la higuera. Jesús les respondió: yo les aseguro, si tienen fe y no vacilan, no solo harán lo que de la higuera, sino que en sí aún dicen a ese monte: quítate y arrójate al mar, así lo hará. Y todo cuanto pidan en fe en la oración, lo recibirán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que la palabra nos habla, que Jesús volvía a la ciudad y sintió hambre. Sintió hambre para también mostrarle a los discípulos que era un hombre que sentía, que en su momento sintió hambre, sintió sueño, sintió cansancio, estaba angustiado, que también él sentía y padecía de la misma manera que ellos sentían, a diferencia de su perfección. Pero más que el hambre humano para llenarse el vientre, más que el hambre para tomar alimento, Jesús sintió hambre, pero hambre de aquel pueblo de Israel. Cuando vemos la higuera es un figurado de lo que era el pueblo de Israel. Era un pueblo donde Jesús quería encontrar más fe. Y Dios tiene hambre hoy de ti, de mí, que seamos legítimos, que no hablemos una cosa y hagamos otra, que no demostremos una cosa y en verdad seamos otra. Tiene hambre de encontrar verdaderos adoradores. Tiene hambre de encontrar verdaderos evangelizadores. Tiene hambre de encontrar verdaderos cristianos. Cristianos que le creamos a Él, que confiemos en Él, que verdaderamente demos amor a los demás. Dios tiene hambre de ver a su pueblo creer en fe. Dios tiene hambre de ver su pueblo hacer grandes obras, milagros, proezas en el nombre de Jesús. Él tiene hambre de que nosotros no decidamos por verdaderamente caminar con Jesús. Que nosotros se nos noten esos frutos, se nos note el aroma de Cristo, la fragancia de Cristo, el caminar semejante a Cristo. Dios tiene hambre. Jesús sigue todavía al día de hoy teniendo hambre de ver a un pueblo hundirse en el fango, hundirse, de vernos nosotros balancearnos de uno y otro lado, de que cualquier circunstancia nos saca del camino. Dios tiene hambre de ver un pueblo diferente, de ver un pueblo confiado, de ver un pueblo que no se rinde ante ninguna circunstancia, de ver un pueblo, bendito Dios, que le ama, que le respeta, que le quiere y que quiere seguir sus pasos. Antes de este hermoso capítulo, encontramos como en el mismo capítulo 21 de San Mateo, al principio veía un pueblo que le aleluyaba: Hosanna, el que vive, Hosanna.
Y después en el capítulo 27 vemos al mismo pueblo que decía y gritaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Dios no quiere eso. Dios quiere que verdaderamente lo que pronunciemos, lo sintamos y seamos. Que no sea solo pantalla, sino que le busquemos de corazón, no para el mundo, sino para agradar a Dios sobre todas las cosas. Dios sigue teniendo hambre. Jesús sigue teniendo hambre. Aún en este tiempo, todo es posible. Es posible seguir evangelizando. Es posible seguir extendiendo la mano al necesitado. Es posible hacer la diferencia. Y Dios está buscando esos hombres y mujeres decididos, valientes, confiados, que le digan, aquí estoy, Señor, heme aquí. Por eso dice la palabra que cuando Jesús iba en el camino, vio aquella higuera que estaba llena de hojas, se acercó a ella y comenzó a impresionarla, a mirarla. Recordemos que él tenía hambre. Los discípulos me imagino que también tenían hambre. Y cuando comenzó a chequearla, a mirarla, solamente encontró hojas vacías. En aquel tiempo, en primavera, en que brotaban las hojas, en aquellas plantas, que la palabra no habla de higuera. Nosotros en nuestro país dominicano al fin, conocemos el higo, lo que es la higuera, aquí en la palabra. El higo que echa esa hermosa frutita comestible. Y dice que Jesús estaba viendo aquella planta, la observó, la miró, pero estaba supuesta, aunque era primavera y tenía esos fondajes de hojas, a las hojas tener una pequeña frutita anexa a las hojas que eran comestibles. Tenían hambre, recuerda, aunque el evangelista Marco nos dice que no era tiempo de higos. Recuerda, no era tiempo de echar fruta de higos, pero sí en las hojas echaban esos productitos que eran comibles, esas bolitas o como tú les quieras llamar, que eran comibles. Y dice la palabra que Jesús no encontró nada. No encontró nada porque al no tener, que estaba supuesta a tener, y al no tener, eso significaba que era una mata estéril, que no echaría higos en ningún otro momento más adelante. Era una mata estéril. Santo Dios, estéril. No tenía fruto. Tan estéril, tan endurecido como encontró el pueblo de Israel. Un pueblo que quiso hacer más milagro y su falta de creerle no le impidieron. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos da libertad para nosotros elegir y decidir lo que queremos. Él jamás impone, Él propone, pero no impone. Él nos da, pero nos da por amor. Aquella planta era estéril. No deje que tu incredulidad, no permitas que tu falta de amor sea tan grande como para ser tan incrédulo de lo que Dios está haciendo a diario, no solo en tu vida, no solo en la vida de tu familia, sino del mundo entero. No permitas que los falsos amigos te llenen la cabeza de tonteras. No permitas que la corriente del mundo te arrastre y pierda la esencia, Cristo. No permitas que los lujos
que el estrellato aquí en la tierra. No permitas que la vanidad te deje ir con la corriente y pierda lo esencial. Dios abre los brazos para cada uno de nosotros y espera encontrar frutos que valgan la pena, para que prospere, para que siga creciendo. Una hermana que me ha contado su historia, que mensualmente solamente se queda con $200 de su chequecito y con ayuda de su hija reúne y completa lo de la renta y para mal comer. Nosotros a través de la fundación en una que otra ocasiones le hacemos llegar algunos suministros. Esta hermana hace un mes atrás yo iba de viaje para República Dominicana y ese último domingo en la comunidad estaba yo en oración y ella se acercó y calladita así me puso un sobre en mis manos. Al final me di cuenta que era ella. Y pensé, ¿qué tendrá este sobre? ¿Qué? Pero nada, continué en la Eucaristía y luego de terminar la Santa Misa, la Eucaristía, la fiesta con el Señor, ella salió adelante primero, yo salí al final y cuando llego aquí a la casa y abro el sobrecito, me llevo la sorpresa que habían $50 y me llegó tan fuerte porque ella con tanto amor aportaba $50 para la fundación. Pero me dolió el hecho de que sé su condición. Y comencé a orarle al Señor para que Dios abriera campo y le multiplicara. Voy a Santo Domingo, a República Dominicana, a Santiago específicamente. Regreso y el domingo pasado la veo en el templo. Le pedí que fuera conmigo a la guagua porque había algo allí que era para su familia, para ella. Camino, la guagua estaba a 2 bloques, caminamos juntas hacia la guagua, hacia el vehículo. Y ella con esa alegría en su rostro me cuenta, dice: doña Ana, usted no sabe lo que significó ese sobrecito para mí. Yo, como Dios lo multiplicó. Yo a menudo tengo un vecino que necesita inyectarse y voy y lo inyecto, le tomo la presión, pero lo hago con tanto amor. Y ella dice, y después que yo hice esa ofrenda, una nieta de ese señor que yo voy y con mucho amor lo inyecto y le tomo la presión, ella me entrega un sobrecito que era para mí. Yo lo tomo y cuando llego a la casa y lo abro, me sorprendo. Allí habían $300. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo tú multiplicaste ese sobrecito que le entregué a la hermana? Y me dice, pero no solo eso. Tengo un hijo que nunca me ha dado nada en efectivo, pero yo sigo orando por él. Y llega el hijo
y me hace llegar un sobre. Y cuando lo abro, me sorprendí, hermana. Ella dice, me sorprendí, porque en ese sobre para mí habían $500. Y yo digo, Dios Padre, pero ¿cómo tú has multiplicado? El Señor abrió compuerta y comenzó a multiplicar. Y yo le dije, porque cuando tú ofrendaste, lo hiciste con amor. Y Dios mira el interior, nuestros corazones. Ahora es el momento de nosotros. ¿Cómo estamos ofrendándole al Señor? ¿Qué estamos haciendo para ayudar a otro? ¿Cómo estamos nosotros impartiéndole a los demás, depositando a los demás evangelización, comida, ropa, dinerito, medicina? ¿Qué estamos haciendo para ayudar a los demás? Que cuando el Señor comience a chequear, que encuentre mucho fruto en nosotros. Porque sigue diciendo la palabra de Dios, que al momento aquella planta se secó. Y los discípulos al verlo se maravillaban y decían, ¿cómo al momento quedó seca la higuera? Jesús les respondió, yo les aseguro que si tienen fe, no vacilan. Y no vacilan, no solo harán lo de la higuera, sino que si aún dicen a este monte, quítate y arrójate al mar, así lo hará. Y todo cuanto pidan con fe en la oración, lo recibirán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muchas veces nos maravillamos nosotros también con cosas que vemos que pasan a nuestro alrededor. Los discípulos, dice la palabra, se maravillaron al ver cómo aquella planta de higuera se había secado. Fácilmente nosotros nos maravillamos por cosas del mundo, por cosas de la carne, por cosas de programación en la televisión. Mas sin embargo, con lo que debemos de maravillarnos, con los milagros y las proezas y las sanaciones y liberaciones y enriquecimiento que el Señor brota en nosotros, muchas veces pasan desapercibidos. Es el momento de recapacitar. No te dejes llevar por corriente del mundo, como te dije hace un ratito. Hay uno más poderoso a quien debemos de agradar, porque se merece la más grande y bella alabanza y gloria que tú y yo podamos darle. Es nuestro Señor. Así que no nos maravillemos con cosas superficiales cuando hay algo sobrenatural, mucho más profundo. Por eso el Señor dice, y le dijo a sus discípulos, y nos lo repite a cada uno de nosotros. Si le decimos en fe, a ese monte quítate y arrójate al mar, así lo hará. Y todo cuanto pidan con fe en la oración, lo recibirán. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra viva y eficaz. Si tenemos fe y le creemos a Él, seguiremos hacia adelante. Hablaba con un hermano por teléfono ayer y le decía, aún no tengo casa propia, pero ya tengo hasta la foto de cómo va a ser esa casa, esa mansión, así le llamo. Porque todo lo que Dios da es grande, bello y hermoso. Y hermano, si no me la da aquí, me la da allá arriba, no te preocupes. Pero tiene que soñar, tiene que creer, tiene que confiar. No
le ponga traba al Señor. No le pongamos barreras. ¿Por qué pensar en cosas chiquitas cuando Dios es un Dios gigante? ¿Por qué pensar en cosas miniaturas cuando Dios todo lo que da es hermoso, extraordinario, maravilloso? Si creemos en el Señor, si confiamos en Él, moveremos circunstancias, moveremos tempestades, se moverán enfermedades, se abrirán campos, se romperán las cadenas, se derribarán esas tormentas, si le creemos y le confiamos al Señor. Solo tenemos que tomar un tantito de fe, creerle al Señor, decirle al Espíritu Santo, quizá no tengo fe, pero dame fe, incrementa mi fe, desarrolla mi fe para agradar a Dios. Todo lo que pida a través de la oración, si creemos, el Señor nos lo dará a su tiempo, no al nuestro. Pero esperamos y confiamos en Él. Confiamos en Él, en su gracia, en sus bendiciones, en su grandeza. Una hermana hace unos días me llamó y me dice, hermana Ana, no podía viajar para mi país sin que recibir una oración que usted me hiciera. No porque tengo nada de especial, pero soy hija de Dios y le creo a Dios. Trato de creerle por lo menos. Ahí vamos en el camino aprendiendo. Pero tú también puedes hacer la misma oración. No tiene que ser como yo la hago, a tu manera. Y también es escuchada. Aquella hermana me decía de 70 y pico de años que tiene, quiero que ores por mí. Porque a través de esa oración el Señor me va a poner la vacuna contra el COVID de protección. Y yo decía, wow, qué fe. Ella creía que el Señor pondría esa vacuna de protección para ella viajar. Y en fe sé que viajó y que nada le aconteció, para la gloria de Dios. Porque creyó. El creer hace la diferencia en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tanto te atormenta, que aún no le ha creído al Señor en qué sucederá si le cree al Señor? Que Dios encuentre en nosotros frutos. Esos frutos que Gálatas 5:22 nos dice, de amor, de paz, de paciencia, de bondad, de mansedumbre. Esos frutos, y sigue la línea por allí. Padre, encuentra fruto en nosotros para hacer la diferencia. Vamos a orar. Ahí donde tú te encuentras. No importa cómo haya sido tu día, decaído o no, adolorido o no, cómo te hayas sentido falta de fe, de confianza o no, es el momento de hacer la diferencia. Es el momento de confiar en el Señor, de creerle al Todopoderoso. Es el momento de levantar nuestras manos en alabanza y adoración. Padre, ahí están mis hermanos viendo esta programación. Yo te pido, Señor, que derrame esa gracia especial que solamente tú sabes darnos. Que al tú pasearte por todo nuestro ser, encuentres frutos bellos y maravillosos. Que se dupliquen esos frutos, que podamos convertirnos y llevar esas palabras a otro para que también lleguen a los pies del Maestro. Que tú al vernos nos veas hermoso,
resplandeciente, adorándote en todo momento, en toda situación. Toca, Señor, a mis hermanos, como solo tu santa, bella y hermosa presencia sabe hacerlo. Que hoy sea mejor que ayer. Que hoy te crea más que ayer. Que hoy confíe plenamente en ti, como me faltó hacerlo ayer. Pero hoy es hoy. Quita, Señor, todos esos perdaños negativos que me impedían, Señor, seguirte, que me impedían confiar en ti, que me impedían creerte a ti, que me impedían poner todo mi ser en tus manos poderosa. Quítalo, Señor, del camino, en tu santo, bello y hermoso nombre. Y gracias. Gracias por todo lo que diariamente me regala. Gracias, Señor, por incrementar mi fe. Gracias por darme de ti. Gracias por enseñarme a través de tu palabra. Gracias por bendecirme a mí y a mi familia. Gracias por hacer la diferencia. Oh, Rabarajaya Bashirikiriria Balajanda. Santo Padre de bondad y de amor. Dulce, bello, hermoso, maravilloso, manantial de agua fresca. Hay una hermana que se levantó y se levantó triste. Que tanta mente le da a tal o cual preocupación, a tal o cual cosa que está ahí en el camino. Vamos, es tiempo de que te levante. Vamos, es tiempo de que ya le dé al Señor la autoridad para que haga ese milagro que está deseando. Y tú estás viendo esta programación y a través de verla, esos ojos se llenan de lágrimas porque el Señor está haciendo la obra en ti. Hello, el Señor está haciendo la obra en ti. Dale la gloria ya. Floja, floja, floja. Deja que Él siga haciendo su trabajo. Solo confía y seguirá viendo la gloria de Dios en grande. Gracias, Señor. Gracias, Padre lindo y hermoso. Gracias, Santo Dios de gloria. Hay una persona que está en un país tropical.